Queridos amigos, es un privilegio para nosotros llegar hasta sus hogares. Gracias por darnos esa autorización, ese permiso de entrar hasta la intimidad de sus casas. Como siempre, contentos, felices de ser parte de este momento en sus vidas. Este es su programa Diálogo Abierto y les damos una cordial bienvenida a este episodio. Como siempre, también comenzaremos saludando a nuestros amigos. A Aurora Jauregui, que nos dice gracias por las enseñanzas, la verdad, la palabra de Dios. Bendiciones a ustedes desde el Perú. Qué bueno, Aurora, un gran abrazo para ti. Estamos grabando aquí en el Perú, en la Universidad Peruana Unión. A Delfina Colca también, que nos manda un gran abrazo. Un abrazo también para ti. A Antonia Hualpa, a Sara Mateo, que nos dice feliz sábado. A Zulema Cama, feliz sábado, hermanos. Dios los bendiga, dice. Y hay alguien que nos mira muy cerca de este lugar, desde Ñaña, nos saluda Flor Tribeño Chagua. Espero que con ellos tú también te sientas identificado, porque aun cuando nosotros no te conocemos, no sabemos tu nombre tal vez, pero recuerda que si estás frente al celular o al televisor o escuchando por la radio, es porque Dios lo ha permitido y Dios tiene un mensaje para ti. Y quisiéramos que a través de estas palabras puedas también sentir el cariño, el amor que Dios tiene por ti, el deseo que Él tiene para que conozcas la verdad y alcances un día la salvación y vivas en el reino de los cielos para siempre. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, ese es nuestro gran deseo. Y como siempre, nosotros para iniciar este programa tenemos que hacerlo cantando. Y vamos a cantar este hermoso himno que ya lo estamos conociendo de memoria. Dios hizo todo por mí, Dios hizo todo por ti. Cantemos fuerte este himno. Eres Dios eterno, tu poder es sin igual. Eres creador desde el principio hasta el final. Cielo, tierra y mar y todo lo que en ellos hay fue hecho por ti, para mí. A su imagen y semejanza al hombre Dios formó, del polvo de la tierra y vivo aliento que sopló. Al ver su obra terminada el sábado descansó, lo bendijo Dios, lo santificó. El relato divino de perfección, la creación, la historia más hermosa de amor, la redención. El plan perfecto para el hombre de salvación, Dios lo hizo por mí, para mí. Con el hombre un pacto eterno Dios estableció. El hombre defraudó, mas Dios que es fiel permaneció. La consecuencia fue separación del Creador y en Cristo Jesús se restauró. Dios sostuvo al mundo y lo hará hasta el final. El descendiente prometido sé que volverá. Él es alfa y omega, principio y final. Es mi creador, mi salvador. El relato divino de perfección, la creación, la historia más hermosa de amor, la redención. El plan perfecto para el hombre de salvación, Dios lo hizo por mí, para mí.
el relato divino de perfección, la creación, la historia más hermosa de amor, la redención, el plan perfecto para el hombre de salvación. Dios lo hizo por mí, para mí. Dios lo hizo por mí. Dios lo hizo por mí. Es bueno recordar que Dios todo lo hace por nosotros. Es bueno recordar que Dios lo que hizo en el pasado también lo hizo por nosotros, lo hizo por ti. Dios ha creado este planeta, Dios ha creado una historia de salvación y todo lo que hace lo hace por ti. Bueno, ya es hora de presentar a nuestro invitado especial esta tarde. Está con nosotros un docente de la Facultad de Teología. Él es doctor en el área de sistemática, amigo nuestro. Roy, bienvenido al programa. Muchas gracias, Pastor Rojas, Benjamín, por la amistad que nos une. Es un gusto poder acompañarlos en esta oportunidad para, estudiar la palabra de Dios. Es cierto, nosotros siempre nos tratamos de Benjamín, de Roy, así que acá vamos a hacer lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos que hacer lo mismo, aun cuando a veces tenemos grados, títulos, responsabilidades que la iglesia, por la gracia del Señor, también nos ha otorgado. Vamos a orar y voy a pedir justamente, Roy, por favor, puedes orar para iniciar el programa. ¿Cómo no? Oramos. Querido Dios y Padre nuestro que estás en el cielo y estás con nosotros, te damos muchas gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra con libertad para estudiarla, para profundizar en ella y para ver cómo Cristo se nos revela de muchas formas en esa hermosa palabra. Queremos suplicarte, Señor, que a través de ella tu Espíritu nos hable en esta oportunidad. Lo pedimos todo y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Estamos entrando a un tema muy interesante, especialmente para los jóvenes, ¿no? Porque cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, hay historias que llaman la atención. Y una de las historias que tal vez llama la atención muchísimo es la historia que justo estudiamos esta semana, la historia de José. Es un personaje muy especial. Existen algunas cosas extrañas en su vida. Su padre lo ama mucho, pero parece que no todos lo aman, ¿no? Los hermanos son los que no lo aman. ¿Por qué crees que los hermanos de alguna manera no se llevaban muy bien con él? Quizá destaco algo, ¿no? Evidentemente es una historia especial porque Génesis le dedica mucho espacio a este relato, quizás más que a cualquier otro patriarca, ¿no? Uno hubiera esperado que quizás, ¿no? Abraham, Jacob, pero el espacio que... De Génesis, paso, sí. Siempre hablamos del patriarca Abraham, de todo, pero no del patriarca José, ¿no? Es verdad, sin embargo, en cierto modo podríamos considerarlo, de alguna manera es el padre de una tribu, en realidad de dos medias tribus, muy famosas. Una de ellas, Efraín, llega a ser casi sinónimo de lo que después era el reino del norte, ¿verdad? De Israel, cuando se divide Israel en dos partes, el reino del norte y el reino del sur. Así que José es muy importante históricamente, y solamente si ustedes revisan así sus páginas del libro de Génesis, van a ver que la historia de José va casi hasta el final, ¿no? Es sorprendente la cantidad de espacio. Yo diría que más del 20% del libro de Génesis está dedicado fundamentalmente a José. Ahora, es verdad, sus hermanos no simpatizan con él, y no simpatizan con él porque parece que José es el menor al momento de empezar la historia. Evidentemente tiene la preferencia del padre, ¿no? Bueno, fue hijo también de la mujer que... De la mujer que la amaba, claro, más, vamos a decirlo así. Y los hermanos deben haber sabido eso, ¿sí? Exactamente, ¿no? Indudablemente los afectos de Jacob estaban sobre José. Eso es, vamos a decirlo así, es una debilidad de Jacob, ¿no? Que quizá no disimuló mucho sus afectos. Cualquiera que es padre sabe que no debiéramos tener preferencias, pero si las tuviéramos tendríamos que ocultarlas, digamos, que nadie se dé cuenta. De paso, capaz es un consejo para nuestros amigos, ¿no? Exacto. Porque si tenemos 2 o 3 hijos, hay que amarlos a todos por igual, ¿no? Exactamente, hay que amarlos a todos por igual. Pero
Evidentemente Jacob amaba más a José, eso está claro. Después esto se va a repetir con Benjamín más adelante. Y le da una túnica especial, una túnica que cuando nosotros analizamos el texto en el idioma original, pareciera que es una túnica que reciben príncipes en otras oportunidades o personas de la realeza, de la nobleza, lo cual claramente era decir a gritos que él prefería a José. Y para complicar las cosas, del lado de José parece que tenía sueños, y en esos sueños sus hermanos e incluso Jacob, su padre, ¿verdad?, se inclinan delante de él, o de alguna manera queda claro en esos sueños, incluso casi sin mayor explicación, ¿no? Bueno, de alguna manera sus hermanos se tienen que someter a él. Es interesante que incluso en el trabajo parece que había algún tipo de preferencia, ¿no? Porque los otros 10 estaban allá pastando por los montes, los animales. Con frío, con calor, claro, y él estaba en la casa. Él estaba en la casa con el menor, supongo, sí, bien cuidadito, con un buen traje, ¿no? Totalmente. Entonces, anda, mira para ver qué es lo que hacen y me vuelve rápido. Era el mensajero, ¿no? Va y vuelve. Sí. Bueno, vamos a leer una porción de Génesis, el capítulo 37, versículo 6, que justo tú ya estabas mencionando. Dice ahí, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío, ¿no? Qué sueño interesante. Si tú tienes 2 hermanos, creo, Roy. Así es, uno mayor y uno menor. Si tendrías un sueño así, ¿le cuentas a los hermanos o no? No, creo que no. Pero él se anima a contarlo. Quizá, a ver, uno se pregunta si José o era ingenuo y realmente no se daba cuenta de los celos que generaban los hermanos, o bueno, quizá hay alguna otra cosa, ¿no? Pareciera como que era un poco ingenuo, ¿no? de contarlo de esta manera. Está el hecho que de alguna manera destacan los comentadores de que el hecho de que él tenía esta túnica podría implicar que como era el hijo de Raquel, que era la esposa preferida de Jacob, tal vez Jacob tenía intenciones de pasarle la primogenitura, ¿no? Uh-huh. Y es posible eso. Hay antecedentes, o sea, de hecho Jacob no era el primogénito, sé que él ya había pasado por la experiencia de recibir una primogenitura que normalmente no tendría que haber recibido. Uh-huh. Entonces él puede haber razonado, bueno, si ya se pudo hacer antes, ¿por qué no volver a hacerlo ahora? Yo elijo un hijo de Raquel, ¿no? Uh-huh. Entonces esto explicaría todavía más por qué tanto era el primogénito de su afecto, era el primogénito de la esposa que él realmente había elegido, amaba, deseaba. Exacto. O sea, para él era el primogénito, ¿no? Exacto. Los otros eran una especie de accidente en la vida. ¿Qué va a hacer? Vinieron. Pero Dios estaba detrás de todos estos planes, ¿no? Como siempre, ¿no? Vamos a ver, obviamente, en lecciones sucesivas, que esa es un poco la conclusión que vemos allí hacia el final del libro de Génesis, por el capítulo 50, ¿no? O sea, ellos pensaron para mal, les dice José a sus hermanos, ustedes pensaron para mal, pero Dios acomodó todo para bien, ¿no? Es una historia muy linda en muchos sentidos, pero una de las lecciones creo más bellas, no solo de esta semana, sino de las subsiguientes, es cómo Dios en su providencia no se le escapan los acontecimientos de las manos. O sea, nos muestra de una manera muy concreta, muy palpable, la providencia de Dios. Cómo Dios va guiando las cosas. Cómo Dios va guiando en interacción con las voluntades humanas. No significa que Dios controla cada detalle. No fuerza. Exacto. Obviamente hubo errores terribles. O sea, lo que Dios hizo es acomodar decisiones humanas equivocadas, erróneas, pero para conducirlas a un buen fin. Ahora, es interesante que justamente en ese acomodar es que nosotros vemos las maravillas, cómo Dios va obrando, ¿no? Porque el ser humano comete errores y Dios cuando lo acomoda es que nos damos cuenta, wow, Dios es capaz de hacer cosas sorprendentes, como el caso de José. Así es. José no sueña solo eso, ¿no? Sueña además otro sueño que le cuenta a los papás también, hasta ellos quedaron incómodos. Exacto, ¿no? Ahí los astros, ¿no? Representando a los padres, a los hermanos, parece que de alguna manera reverencian nuevamente a José, hasta el padre se incomoda, ¿no? Se incomoda, pero al mismo tiempo se queda pensando, ¿no? ¿Por qué será todo esto, no? Y quizá él tenía esa sensibilidad para pensar en ese sentido,
precisamente porque por un lado se siente incómodo, lo reprende, se da cuenta de que esto incomoda seguramente a toda la familia, pero por otro lado es el hijo que él ama. Tal vez le hubiera sido más fácil reprender a otro y olvidarse, pero es el hijo que él ama, y piensa, habrá algo más acá que solamente un sueño, ¿no? Recordemos que los sueños en la antigüedad y en muchas culturas, incluso en la actualidad, en el Oriente, normalmente significan cosas o la gente le asigna significados, ¿no? Ahora mira, y te voy a hacer una pregunta compleja que no está ni en nuestro guión, porque bueno, nuestro público debe saber que nosotros nos preparamos un poco, ¿no? Pero que no está ni ahí, porque al hablar de los sueños viene a mi mente esto. O sea, hoy en día los seres humanos también soñamos. Y puede ser que alguna vez soñemos que gente se nos está inclinando, o gente nos está reverenciando, nos están aplaudiendo. Todo eso tiene que tener algún simbolismo. ¿Cómo diferenciamos? ¿Algo nos puede decir de eso? Bueno, evidentemente José tenía un don para interpretar, ¿no? Que Dios le ha dado, y nosotros vemos en la Biblia que Dios no da a todos los mismos dones. Pablo es bien claro en eso en 1 Corintios 12, cuando habla allí de los dones espirituales. Y hay que distinguir entre comer mucho a la noche y soñar porque, bueno, parece que hay allí un mensaje de Dios. Yo creo que siempre tenemos que tener en cuenta que la Biblia establece ciertas condiciones, si el Señor quisiera de alguna manera decirnos algo, que podría ocurrir alguna oportunidad. Vemos casos bíblicos de personas que normalmente no lo hacían, pero recibieron. El caso de José, el esposo de María, el padre humano de Jesús, de pronto, ¿no? Pueden haber casos actuales. Y podrían haber casos actuales. Pero tenemos que ser cautelosos de no empezar a pensar que cualquier cosa que soñamos necesariamente significa algo. Y tampoco significaban algo en la antigüedad. Cuando uno analiza justo el relato que corresponde a esta semana de la lección de escuela sabática, lo que descubrimos es que, por ejemplo, el faraón sueña, él piensa que significa algo. Además, los dos sueños muy correlacionados son dos sueños que tienen paralelismos muy claros, etc. Pero al mismo tiempo, uno cuando lee los comentadores, algunos señalan que el faraón esperaba, llama a sus magos y demás, porque él espera una buena explicación, o sea, se esperaba que se les diera una interpretación favorable. Eso era lo que significa que muchos de esos sueños no significaban absolutamente nada, pero para ellos sí, la gente inventaba cosas. Solo que el faraón evidentemente sospecha que le están diciendo algo que no es cierto. Claro. Y el faraón seguramente también soñaba muchas veces, no es que fue el único sueño que tuvo en su vida. Exacto. José también soñaba otras cosas, pero es interesante que José sueña dos sueños medio parecidos. Faraón Exacto. Sueña dos medio parecidos. Exacto. Y el relato aclara que, José cuando le explica el sueño le dice, son dos veces, esto es firme de parte de Jehová, ¿no? O sea, esto va a pasar porque si dos veces soñaste de esta manera es porque el Señor te está diciendo que esto va a pasar, no es un sueño cualquiera. Bueno, entonces, no se trata de que yo me soñé algo interesante. Tal vez también podríamos tomar como una pequeño, no sé si principio, alguna idea bíblica, el hecho de que se repite constantemente algo que ni siquiera yo me imagino, ¿no? Y tal vez tiene un mensaje detrás, ¿no? Correcto, exactamente. Y bueno, por supuesto, ese mensaje tiene que estar en armonía con lo que Dios ha revelado en el pasado. Eso es fundamental. Ya no estamos saliendo del tema, ¿no? Estamos hablando de sueños, queridos amigos, pero si tú sueñas, por favor, no vayas a pensar que todo lo que sueñas ya es porque el Señor está mandándote un mensaje, porque a veces soñamos porque hemos pensado en eso, hemos visto cosas en el día. Tampoco tienes que ser totalmente escéptico, porque Dios puede hoy en día, en el mundo musulmán, por ejemplo, hay muchas experiencias interesantes respecto a cómo Dios va hablando con estas personas a través de sueños. Bueno, el Señor también te va a dar claridad, con seguridad en la mente, tú vas a llegar a comprender si Dios está queriendo comunicar o no contigo. Pero vamos a volver a nuestro tema de José. José acaba maltratado por sus hermanos, acaba vendido y acaba ya en Egipto. Nos hemos saltado un poco la historia, pero ahora ya nos vamos a Egipto. Ya acaba ya en la casa de Potifar. ¿Qué pasa en la casa de Potifar? ¿Qué cosas vemos? ¿Cómo vemos ahí la evidencia de que Dios, lo que mencionabas hace un rato, que Dios está guiando la vida de José? Él tiene una responsabilidad, es un esclavo, ¿verdad? Técnicamente, pero es un esclavo
que va asumiendo responsabilidades cada vez mayores en la casa de Potifar, al punto que Potifar básicamente le concede la administración de toda la casa, lo que no era poca cosa, porque probablemente no era una casita común y corriente. Potifar era un oficial del gobierno, tenía responsabilidades elevadas y por lo tanto probablemente muchos recursos. Ser mayordomo en ese tiempo en la casa era Exactamente. el cargo más importante. Era un cargo más importante, o sea, él podía intervenir en todo. Además, nosotros leemos el relato en el capítulo 39 y José mismo le dice a la esposa: yo puedo intervenir en todo menos tocarte a ti. Eso es lo único que mi señor, que eso yo no puedo meterme ahí, por supuesto, ¿no? Pero está claro que él puede intervenir en todo. Y bueno, ahí vemos cómo Dios lo va bendiciendo desde el inicio y en el relato aparece eso una y otra vez, ¿no? O sea, por supuesto él va a parar a la cárcel, pero el versículo, dentro del capítulo 39 se dice: Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Le dio gracia en los ojos de Potifar, le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Quizá un detalle interesante que nos puede ayudar a ver cómo el Señor fue guiando las cosas es el hecho de que, si bien aparentemente hubo una situación desgraciada acá, porque la esposa prácticamente se ofrece, digamos, insistentemente a José, y José se niega, oficialmente él es culpado y llevado a la cárcel. Pero normalmente un esclavo, por más encumbrado que sea, hubiera sido ejecutado por un delito, entre comillas. Él no lo cometió, pero se piensa que sí, se asume que sí, como ese. Él solo fue a la cárcel. ¿Por qué? Probablemente Potifar sospechaba de su esposa. ¿Conocía a la esposa? Probablemente algo se imaginaba, pero entonces, para salvar las apariencias, tuvo que mandar a José a la cárcel, pero no le quitó la vida, lo cual le permitió a José en la cárcel conocer a los dos oficiales del rey, de Faraón, con los cuales él se conectaría, y que finalmente uno de ellos lo llevaría a la presencia del Faraón, ¿no? Hasta da la impresión de que Dios estaba mandándolo, ¿no? O sea, como que Dios estaba: exacto, ponte en contacto con este porque este se va a poner en contacto con el otro. Es una historia, o una serie de historias, las de José, sobre la providencia divina. Que bueno, no sé, hay pocas historias en la Biblia donde tan concretamente uno ve, no digo que no haya, por supuesto hay, ¿no? Pero aquí vemos tan concretamente cómo Dios va interviniendo en la vida de José, y lo que parecen ser desgracias, al final Dios termina acomodando todo, encaminándolas de una forma. Ahora viene otra pregunta compleja, porque mira, hay mucha gente que cuando lee este tipo de cosas justamente piensa de que Dios está no solamente encaminando, sino que Él como que ya ha predeterminado el camino, ¿no? Dice: mira, tú de acá te mandan a la cárcel, y entonces yo dirijo las cosas y tú prácticamente ya no tomas la decisión de nada. Sí. ¿Cómo salimos de eso? Porque acá vemos eso, o vemos que José está tomando las decisiones y Dios está conduciendo las cosas. Es una excelente pregunta. Sí, mucha gente cree que Dios determina todo. Yo no creo eso por muchas razones. De hecho, nosotros vemos que, por ejemplo, disculpen si salto de pronto al final, pero es como que al final aparece una explicación que ilumina todo el resto, todo el camino del capítulo 37 de Génesis. En el capítulo 50, cuando muere Jacob y los hermanos de José temen que él tome venganza, y él le dice: no, tranquilo, no se preocupen, ustedes pensaron para mal. Lo que implica que si Dios determinara todas las cosas, tendríamos que hacer a Dios culpable de haber pensado mal, o sea, haberles hecho pensar mal a los hijos de Jacob, o sea, a los hermanos de José, y a muchas otras personas en el camino. O sea, tendríamos que hacerlo a Dios responsable de las acciones de la esposa de Potifar, que básicamente se le ofrece. Dios ahí guiándola para que se ofrezca. Claro. Y uno puede decir: pero eso parece totalmente contrario a lo que conocemos del carácter de Dios en la Biblia misma. Y lo es. Va en contra de todo el mensaje Exacto. bíblico, ¿no? Por eso es una buena pregunta. De todos modos, es muy buena, porque hay millones de personas que creen eso, de hecho. Generalmente la explicación que se da, y esta es una explicación que se da hace siglos, Calvino sugiere cosas por el estilo, de que bueno, a Dios no se le puede cuestionar porque Dios es Dios. Y nadie cuestiona a Dios, obviamente. El asunto es que Dios nos dice cosas de su carácter en su palabra
que van en contra de esta idea de que Dios O sea, hace pecar a la gente. Tendría que ser coherente con su accionar, ¿no? O sea, si Dios dice algo, tiene que ser coherente con lo que él hace. Lo que Dios revela en su palabra no puede ser contrario, o sea, no puede haber una contradicción entre lo que Él nos dice de su carácter y lo que supuestamente Él hace. La ley de Dios es un reflejo de su carácter y, digamos, Dios actúa de manera consistente con su propia ley, porque si no sería extraño esto, ¿no? Entonces, lo que sí es verdad, claro, uno puede decir, bueno, pero ¿cómo Dios conduce las cosas? Nosotros tenemos que tener en claro que Dios, a pesar de lo extraño que pueda sonar en primera aproximación, Dios no siempre consigue todo lo que Él quiere, porque Dios nos ha dado libertad de elegir, pero al darnos la libertad de elegir, Él cierra la posibilidad a que Dios siempre va a conseguir las cosas que Él quiere como Él las quiere. ¿Podría haber Dios puesto a José como visir o gobernador de Egipto sin pasar por todas estas vicisitudes espantosas? Desde luego que podría haberlo hecho. El asunto es que como Él respeta la libertad humana, hay una interacción entre el propósito último de Dios, que en realidad hay un propósito ulterior incluso más allá, porque está la preservación del linaje del Mesías. Ese es un tema que está... bueno, y todo el plan de salvación. En todo el plan de salvación que está como, no sé si decir la palabra subliminal, porque a veces tiene una connotación negativa, pero en todo el libro de Génesis está, desde el capítulo 3 en adelante, subliminalmente el tema de que hay que la destrucción del diluvio. O detrás de líneas, vamos a decir. Entre líneas está eso. ¿Por qué tanta genealogía que no nos gusta leer? Porque nos está mostrando cómo Dios preserva el linaje del Mesías, ¿no? Y hay un linaje que se lo opone, ¿verdad? Pero Dios preserva su linaje y lo hace. Y acá también, porque gracias a José, que preserva la vida de tanta gente, se preserva la vida de Jacob, de sus descendientes, del pueblo de Israel, del cual viene el Mesías, ¿no? Ahí vemos todo. ¿Podría haber Dios hecho todo esto de una manera más fácil? Sí, pero para eso tendría que haber anulado las voluntades humanas, y Dios no hace eso. Entonces, violado la libertad humana. Exacto. ¿Permite la libertad de los hermanos de José? Sí, permite, pero se encarga de cumplir su propósito sin violentar esa libertad. Por eso capaz toma tanto tiempo también Dios para hacer las cosas, ¿no? Por supuesto. Sí. Años, cientos de años. Queridos amigos, la conversación está muy interesante, todavía estamos a la mitad, pero necesitamos en este momento hacer un pequeño alto para mostrarte a ti un poquito del lugar donde nosotros estamos haciendo esta grabación. Somos tus amigos de la Facultad de Teología, grabamos en la Universidad Peruana Unión y nos gustaría que puedas conocer algo de este bonito lugar. Así que mira este video, por favor. Somos una institución con más de 100 años de historia, aportando a la sociedad profesionales con principios, valores y excelencia académica para desenvolverse en el país y más allá de las fronteras, con estrategias y herramientas listos para alcanzar el éxito. Contamos con campus en Lima, Juliaca y Tarapoto, brindando una preparación integral en ciencia, tecnología, cultura y humanidades, formando ciudadanos comprometidos con las necesidades de la sociedad, su realidad y soluciones. Formamos parte de una red educativa con más de 100 universidades en todo el mundo, con convenios de cooperación nacional e internacional y movilidad académica, generando alianzas estratégicas de desarrollo e innovación con certificaciones que garantizan la calidad de nuestros procesos, buscando potenciar el crecimiento profesional de nuestros estudiantes. Somos una casa de estudios diferente, que basa su filosofía en la cosmovisión bíblica cristiana, buscando que las personas estén listas para servir a Dios y a la sociedad, teniendo como promotora a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nuestros egresados son referentes por su calidad y profesionalismo ético y moral, los cuales ocupan importantes cargos de liderazgo nacional e internacional. Somos pioneros en el modelamiento de profesionales íntegros, misioneros e innovadores, promotores de la salud y el cuidado del medio ambiente, con responsabilidad social. Sé parte de la gran familia unionista. UPU. Profesionales con principios. Queridos amigos, este es el lugar donde nosotros estamos grabando. Espero que hayas disfrutado de ver estas imágenes. Es un bonito lugar. Te invitamos, ya estamos recibiendo a visitas. Puedes caminar en este bonito lugar, tal vez conocer Productos Unión, la planta donde se realizan estos productos, comprar estos productos y llevarlos a casa y disfrutar de ellos, conocer la Facultad de Teología. Quiero aprovechar de paso para hablarle a ese joven que está a punto de tomar una decisión respecto a la carrera que estudiará.
Ponte como opción la Universidad Peruana Unión. Tenemos varias carreras, pero si en tu corazón tienes el deseo de servirle al Señor a tiempo completo, me gustaría que pienses en la Facultad de Teología, porque nuestro Dios está necesitando de pastores que cierren la predicación del Evangelio en este mundo y así podamos verlo volver pronto. Ojalá que tu decisión sea servirle al Señor, ojalá que tu decisión sea venir aquí a la Universidad Peruana Unión. Estamos conversando sobre José, una conversación muy interesante. Bueno, vamos ahora a saltarnos un poco. Ya José deja de la casa de Potifar y ahora está en la cárcel, ¿no? Está en la cárcel. José se encuentra con esta historia interesante del panadero y del copero, ¿no? Me llama la atención, quiero leer un texto acá y me llama la atención mucho esto. En el capítulo 40, el versículo 14, le dice así José al copero, ¿no? Dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. O sea, él es muy intencional. José no es alguien que está esperando las cosas. Parece que él también tomaba algunas iniciativas, ¿no? Es cierto. Lamentablemente el copero se tomó su tiempo, se olvidó de hecho. Es probable que el copero no haya sido, tal vez el copero no era egipcio completamente, podría haber sido un ixo y por lo tanto, digamos, más vinculado a los hebreos porque eran de cultura más pastoril, que es el caso de José, digamos, de la familia de José. Pero lamentablemente él se olvida y ahí vemos nuevamente la libertad, ¿no? de las personas, porque Dios podría haberle hecho recordar al copero, pero no lo hizo. Lo va a hacer después. Dios va a conducir los acontecimientos para que finalmente él recuerde, pero no es en el momento, ¿verdad? Pero parece que José también, o sea, cuando yo pienso en por qué le pregunta esto, ¿no? Pienso creo que era un joven con ideales, con aspiraciones. O sea, no estaba así como que, bueno, me vendieron de esclavo y me quedaré de esclavo hasta el día de mi muerte, conforma, ¿no? Sí, o sea, sí. Parece que no tiene esa idea, o sea, algo más quiere, ¿no? Correcto. Tal vez él percibe que Dios tiene algo para él, de alguna manera lo ha preservado, ¿no? Es lo que les decía, o sea, Potifar podría haberlo condenado a muerte, no lo hace, lo preserva, o sea que realmente en el fondo Potifar tiene un aprecio por él, pero salva la imagen, digamos, ¿no? ¿Tú te animarías a decir de que tal vez él en su mente tenía algún recuerdo de los sueños y decía, capaz por aquí está el camino que se cumplirá? ¿Será que iríamos mucho al pensar de esa manera? No, pienso que no. Es difícil, por supuesto, estando en la situación de José, ver cómo las cosas se van a resolver. O sea, al capítulo siguiente todo da un vuelco de novela. O sea, esto es una película, pero es verdad, ¿no? Pero como esas películas donde se producen esos vuelcos absolutamente radicales, digamos, y acá tenemos de eso. paso, Roy, o sea, mucha gente, no quiero criticar, pero muchas personas a veces no leyeron el texto bíblico, que es mucho más impresionante, pero sí miraron la película, Claro. ¿no? Porque se han hecho películas sobre esto, pero el texto bíblico es más impresionante todavía. Es impresionante la cantidad de detalles, las explicaciones, las apreciaciones, vamos a decirlo así, teológicas, ¿no? Sobre la providencia divina, cómo Dios va conduciendo, cómo Dios, como decíamos, ¿no? Dios extiende su misericordia a José, etc. Sí, y es probable que José haya recordado. Supongo que, no sé, cualquiera en lugar de José estaría pensando, yo soñaba esto, pero claramente parece que no va a pasar, ¿no? Pero no pierdo nada con decirle, puede haber pensado José al oficial, ¿no? Por favor, acuérdate de mí, ¿no? Al copero. Ahora, el copero va, disfruta de la bendición y se olvida por completo del pobre esclavo que estaba ahí No sabemos cuánto tiempo, ¿no? No sabemos cuánto tiempo. Evidentemente, por lo que dice el capítulo 41, da la impresión de que pasó una cantidad importante de tiempo, porque él le dice a Faraón, en el versículo 9, entonces, o sea, cuando el Faraón sueña y no sabe qué significa y convoca allí a los magos, a los sabios, los sacerdotes, etc., y él le dice, me acuerdo hoy de mis faltas. La forma en que habla pareciera sugerir que se había olvidado, o sea, por un buen tiempo, ¿no?
Cuando el faraón se enojó contra sus siervos, etc., él explica todo lo que pasó y da la impresión de que pasó un tiempo importante, ¿no? Ahora, José estaba seguramente en la cárcel orando todos los días, Señor, que se recuerde el copero, ¿no? ¿Hasta cuándo? Que le cuente al faraón para que me saque de acá, alguna cosa así. Sin duda, vemos el hecho de que José se mantiene fiel, porque cuando él es convocado a la corte y Faraón le dice, me dicen que tú, ¿no?, interpretas sueños, eres bueno en eso, ¿no? Y José claramente le dice en el versículo 16, no está en mí, claramente, ¿no? Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Y de paso le dice propicia porque normalmente, yo mencioné de pasada antes, pareciera que las respuestas que se les buscaba dar a las autoridades eran siempre que sonaran bonitas, ¿no? Que sonaran lindas, porque no sea que después, ¿no?, pasara algo. Había que interpretar, pero de forma que le pueda convenir al faraón, Claro, ¿no? entonces él usa esa fórmula, ¿no? Dice, pero al mismo tiempo le dice, ojo que viene de Dios, ¿no? O sea, si no te gusta, yo no estoy inventando esto, ¿no? Claro. Pero él le da el crédito a Dios. Ahora, antes de pasar a esa mantiene otra fiel. parte del cambio radical que estabas mencionando, tal vez, no sé si en la experiencia personal, Roy, de tu vida, alguna vez hemos estado orando por mucho tiempo por algo y parece que Dios posterga las cosas, ¿no? Parece que Dios no hay cuándo las responda. Y tal vez alguna vez respondió después de mucho tiempo que se ha pedido. ¿Alguna vez te pasó? ¿Alguna vez experimentaste algo así? Sí. Recuerdo, por ejemplo, cuando yo iba a estudiar teología, yo había empezado a estudiar mientras cursaba la secundaria en Argentina, 5 años. Había estado estudiando música en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Pero, digamos, existía la posibilidad de cursar un curso terciario en paralelo al secundario porque era una carrera artística. Y, bueno, terminé la secundaria, pero me quedaban 4 materias anuales del profesorado de música. Y yo ya me quería ir a estudiar teología. Y me estuve metido en un dilema ahí, porque si yo me iba a estudiar, ¿cómo hacía para terminar? Porque eran lugares diferentes, no eran Buenos Aires. Yeah. Y entonces estuve orando y pensando, ¿no? Y ¿cómo voy a hacer? Existía la posibilidad de cursar esas materias en la UAP, digamos, el equivalente a la UPU, más chiquita, digamos, en Argentina. Pero el problema es que ellos tenían algunas materias adicionales que iba a implicar alargar la carrera y yo ya no quería, yo quería terminar música y seguir con teología libre, ¿no? Y bueno, yo voy a resumir porque pasaron algunas cosas, pero hablé con el Señor por esto, porque una alternativa era quedarse en Buenos Aires un año más, que no quería, pero bueno, digo, tal vez el Señor es lo que realmente quiere. Y un día mientras me estaba duchando, pasa un clic, ¿no? De pronto digo, voy a ir a la UAP, voy a cursar las 4 materias allá, pero para no tener que cursar las otras, voy a pedir un retorno a la institución en Buenos Aires, pero para poder hacer eso yo tenía que terminar en Buenos Aires. No podía terminar en otro lugar, porque me hubieran dicho, no, acá usted no terminó, tiene que pedir el diploma allá. Pero eso alargaba las cosas. Entonces me quedaba una materia por rendir en Buenos Aires, y ahí se me prendió la lamparita. Dejé una materia sin rendir. Me fui a la UAP, cursé las 4, pido el retorno a Buenos Aires por un verano, rindo el último examen y me gradué ahí. Y todo calzó en los tiempos correctos. Todo calzó ahí. Pero yo digo que pasaron otras cosas porque yo pensaba, más no quería demorarlo de teología. Pero el Señor tiene sus cosas. O sea, el Señor entendía el anhelo que uno tiene, ¿no? Pero por otro lado, cuando yo voy a estudiar allá, me doy cuenta de que las materias se superponían con las de teología, se descompaginó todo mi plan, lo cual me alargó un poco el tiempo de estudio de teología. Pero a mí me gustaba estudiar teología. O sea, quedarme un año más de teología no me dolió, digamos, ¿no? Pero claro, uno podría haber sido más ordenada mi carrera, es cierto, pero el Señor vio la forma de alguna manera decir, sí, se te va a desordenar igual, pero yo entiendo que tú quieres ir, pero vamos a arreglar las cosas de los dos lados. Mira, y de alguna manera guió las cosas. Y fue así, como digo, estaba en la ducha y de pronto digo, se me acaba de ocurrir algo. Y fui a la institución, yo estaba en Buenos Aires todavía, y le digo, necesito hacer esto, ¿se puede? Sí, pienso que sí, me dijeron. Y eso pasó. Bueno, desde mi lado externo, sí, yo miro cómo Dios alargó un poquito la carrera de teología, ¿no es cierto? Aparentemente desordenó las cosas, pero estaba detrás, guiando. Tardó un poco. Estaba detrás. Debo decir que tal vez eso me dio la posibilidad de aprender algunas cosas que no hubiera aprendido, de todo, si hubiera terminado antes, ¿no? Pero bueno, viéndolo en retrospectiva, todo eso sirvió, o sea, después usó de alguna manera esas cosas que aprendí, las he usado
trabajando como pastor y trabajando como profesor de teología también. Bueno, queridos amigos, miren, la experiencia de vida de cada uno de nosotros realmente muestra cómo Dios va guiando la vida, ¿no? No todos nos oramos y al día siguiente recibimos las respuestas, oramos y a veces tenemos que esperar, hay veces el pedido nuestro tarda un poco más de lo normal, pero cuando Dios hace las cosas en su tiempo, siempre es lo mejor para nosotros. Así que confía en el Señor porque capaz va a tardar un poquito más y cuando llegue al final de la historia tú te vas a dar cuenta que fue lo mejor. Fue una gran bendición en tu vida lo que te ocurrió, aun cuando sea un poquito más largo de lo que tú esperabas capaz. José fue liberado, ¿no? Fue liberado ahí. Tal vez acá una pregunta es, ¿por qué Faraón se anima a llamar a un esclavo hebreo? O sea, además de que no era lo común, no era lo normal, pero voy a dejar que me interprete un sueño un expresidiario, ¿no? Que está en la cárcel. O sea, ¿qué es lo que estaba pasando con Faraón? Faraón ve en José a alguien que tiene el Espíritu de Dios, ¿no? Nosotros miramos el relato, el Faraón termina de escuchar la explicación del sueño y de hecho José no solamente... Muy inteligente eso de José. No solamente le explica el sueño, sino que le sugiere qué es lo que él debiera hacer. O sea, en el versículo, luego de que termina la explicación propiamente, a partir del versículo 34, José, o 33, ¿no? Y José le dice, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio. Fíjense lo que les dice. Y póngalo sobre la tierra de Egipto. Bueno, de paso, ahí hay un punto muy interesante. Se candidateó. Claro, porque da la impresión de que él dice, mira, estás viendo quién podría ser más sabio, ¿no? ¿Quién podría ser más inteligente que este? Sería bueno que lo pongas. Pero no era un mal consejo. O sea, claro, uno podría haber dicho, ¿por qué no lo hizo Faraón, no? Pero era común que los faraones, los reyes en la antigüedad, tuviesen personas encargadas de las cuestiones administrativas complejas, ¿no? Ellos no resolvían todo. Tenían el poder final, sí, pero en última instancia ellos tenían a otras personas. Y entonces él le dice, o sea, durante los 7 años de abundancia, junta, para que cuando lleguen los otros años estés preparado para eso. Y entonces el faraón escucha y dice, pero si este ya tiene la solución, ¿para qué me voy a arriesgar a buscar otro que quién sabe qué va a hacer? ¿No? Acá está la persona ideal. Y fíjense el versículo 37, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien está el espíritu de Elohim, de Dios o de Dios? Bueno, de paso ahí parece que miramos justamente la providencia de Dios, ¿no? Porque tal vez cuando José menciona esto, él podría haber tenido en mente, bueno, Faraón tiene tanta gente preparada a su alrededor, ¿no? O sea, no necesariamente tengo que ser yo. Y es posible, recordemos que José era un hebreo. Y los hebreos en la cultura egipcia no caían bien. No caían tan bien, ¿no? Es posible, de todos modos, que este faraón, ustedes saben que hubo una dinastía bajo los Ixos, que no eran estrictamente egipcios, sino que ellos conquistan Egipto y colocan una dinastía propia. Que tal vez eso abriera las puertas, lo cual nos mostraría una vez más cómo medio Dios... nómades también creo que Exactamente. Lo cual abriría las puertas para colocar a alguien como José en esta posición, y lo cual una vez más mostraría cómo Dios va acomodando las piezas a pesar de las a veces erradas decisiones humanas, ¿no? Pero de todas maneras era un riesgo. O sea, de todas maneras es un riesgo, exacto. Ponga a un hombre preparado, no necesariamente era, como nosotros dijimos hace un ratito, ¿no? Acá estoy yo. Porque había mucha gente preparada también. Indudablemente. Y Faraón los había convocado para que le expliquen. Lo que pasa es que el único que pudo fue José. Y de hecho él le dice, ¿no? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Y eso es interesante. Faraón se da cuenta de que José no es solamente una persona con alto coeficiente. Él es una persona que es sabia porque Dios lo guía. Ahora, acá viene otra, tal vez volviendo un poquito y tomando las dos cosas juntas acá. Faraón dice, Dios te ha hecho entender. Da la impresión de que es un creyente, un adorador de Dios. José, cuando le habla al faraón, le dice, mira, no voy a ser yo, ¿no? En el versículo 16, ¿no? 16 dice, no voy a ser Dios, Dios será
el que dé respuesta propicia a Faraón. O sea, da la impresión que estoy hablando con un creyente. O sea, ¿Faraón era creyente o cómo vemos este asunto? Bueno, recordemos que ellos adoraban dioses. En principio, la idea de que había seres superiores a los seres humanos no era extraña. En la antigüedad, los faraones muchas veces eran vistos como semidioses o representantes de los dioses. Quizás podría haber un caso especial acá, como digo, por el tema de esta dinastía especial que había. Pero de todos modos, no eran personas que ignoraran o fueran incrédulas. Lo que pasa es que no necesariamente tenían conocimiento del verdadero Dios. Pero pareciera ser que del conocimiento que él tiene de José, él descubre que hay un Dios que tal vez no está dentro del panteón de dioses en los cuales él creía, y que tiene capacidad de explicar este sueño cuando ninguno de sus magos ni sacerdotes, cuando nosotros leemos el versículo 8, ahí se sugiere, el versículo 8 dice que él convoca a magos egipcios y a todos sus sabios, y cuando se refiere a magos podrían ser sacerdotes o maestros de magia. Entonces quiere decir que había religiosos allí. Ninguno de ellos pudo darle una explicación, pero José sí. Y José de entrada le dice, no soy yo, sino Dios será. Entonces le da un testimonio, le da un mini estudio bíblico, y el faraón captó bien esa idea, ¿no? Ahora, con seguridad también hubieron otras conversaciones por ahí, ¿no? Porque la Biblia no nos registra todo. Tenemos el resumen. Ya tenemos el resumen, pero José debe haber hablado con el copero, con el carcelero, con Potifar, respecto al Dios que él adoraba, respecto al Dios de sus padres. Algo de ese Dios extraño al que José servía, esta gente podría haber conocido hasta ese momento. Sí, podría haber sabido. Podría incluso haber sabido algo acerca de lo que José creía, indudablemente. Pero creo que José también dio un buen testimonio allí, ¿no? O sea, era un misionero ahí en la cárcel, en todo lado el hombre era un misionero. Él siempre dejó claro que Dios era el que le daba la capacidad de interpretar. Lo hace con el faraón desde el inicio, y el faraón capta esto claramente. Si él puede explicar esto con tanta claridad, son dos sueños seguidos, y José le dice, ¿no? De parte, bien, son dos sueños uno tras otro, esto es firme, esto va a pasar. Entendemos también que Dios se le revela a Faraón en estos sueños en un lenguaje que él va a poder entender, como dijimos, incluso hoy en el presente, en el mundo islámico, a veces Dios ha revelado a personas sueños, porque son personas que están abiertas a apreciar lo que Dios puede decirles por ese modo. Quizás en Occidente no apreciamos tanto eso, ¿no? Sospechamos de haber comido mucho queso o alguna cosa así, pero en cambio en esos contextos es un poco diferente. Entonces Dios le habla a Faraón un lenguaje que él va a poder entender, y cuando alguien viene y le explica, él dice, acá están todas las piezas, encaja todo, ¿no? Alguien me reveló, y el que me reveló es el que me lo explicó, y este es el Dios de José, no otro Dios de estos, quién sabe qué. Es este es el que pudo revelar las cosas y el que pudo explicar el sueño. Como que el faraón se va convirtiendo un poquito, ¿no? Porque Exacto. se da cuenta de este punto que tú mencionaste. Quien está ahora interpretando tiene que ser el mismo que me lo reveló. ¿Cómo podría haber explicado si no el sueño? Bueno, vamos cerrando nuestro tiempo. Siempre es un gran problema, queridos amigos, porque esta es una conversación muy bonita. Vamos a cerrar con dos preguntas que vamos a hacer acá. Pero también quiero animarte para que puedas estudiar este hermoso material. Estamos estudiando el libro de Génesis, ya estamos en las últimas lecciones. Dedícate un tiempito, pasa un tiempo estudiando la palabra de Dios. Una pregunta casi para cerrar, Roy. Faraón se anima a colocar a José en una posición muy especial, ¿no? Muy especial, porque no era cualquiera esta posición, era prácticamente después de él, ¿no? Así es. Entonces, y era un hebreo. Tú mencionaste algo, ¿por qué lo hace? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la razón por la cual Faraón toma esta decisión? Faraón ve en José a alguien que tiene el Espíritu de Dios, lo dice así, la palabra podría traducirse en plural, pero podría ser simplemente Dios. O sea, él está captando que el Dios del que José habla al inicio, antes de explicar los sueños, José dice claramente, no, la explicación no viene de mí, viene de Dios, y entonces Faraón puede haber razonado tranquilamente, yo he soñado algo, él entiende que ese sueño no es un sueño cualquiera, entiende que es un sueño que tiene un carácter predictivo o profético,
podría haber supuesto que eso se lo reveló a alguno de sus dioses, pero cuando viene José, o sea, no pueden explicárselos los sacerdotes, los magos, los sabios que eran religiosos de esas religiones falsas, pero José, que dice que tiene otro Dios, sí puede explicarlo. Entonces, es natural que él haya concluido que José tiene un Dios que sí es un Dios verdadero, es capaz de explicar esto, y por lo tanto él haya dicho, no vamos a encontrar una persona más sabia que él. De todos modos, es verdad, es una decisión difícil porque aun si el faraón no era realmente egipcio completamente, sus subordinados sí lo eran. Iban a tener que trabajar subordinados a un hebreo. Difícil este asunto. Podrían haber sublevado. Podrían haberse quejado, pero hasta el versículo dice, el capítulo 41 dice que incluso a los siervos les pareció bien. Ellos razonaron, y si esto es cierto, y si después vienen 7 años de hambre, nos extinguimos. Necesitamos asegurar esto, ¿no? Y bueno, este joven tenía el Espíritu de Dios, estaba claro eso, ahí quedó que demostrada la causa y el efecto bien clara en la mente de ellos, y tiene la solución. El mismo José fue muy sabio, no solo le explicó el sueño, sino que le dijo, mira, esto tenía que servir para que tú hagas esto. Lo aconseja bien al faraón, y el faraón dice, ¿quién me va a aconsejar mejor? Claro. Ya lo está haciendo. Bueno, pongámoslo en el puesto donde él tenga el poder para poder ayudarnos. Bueno, José tenía 30 años, ¿no? 30 años, era un joven, tampoco era un jovencito, ya era un joven maduro, ¿no? 30 años. Y con 30 años estaba asumiendo una responsabilidad muy importante. Habían pasado unos buenos años, posiblemente él fue vendido cuando tenía 16, 15 años, entonces había pasado por lo menos la mitad de la vida hasta que se haga realidad esto. Así es. Yo quería preguntarte algo para cerrar. ¿Tú miras alguna lección misionera en la vida de José? O sea, José ahí está cumpliendo una función misional en todo esto. Sí. ¿Y cómo lo podemos aplicar de paso a nuestra vida? Porque con eso ya cerramos el tiempo y ya se nos está acabando. Se nos ha ido. Bueno, creo que es de destacar que José siempre atribuye a Dios su capacidad de interpretar los sueños, no se le atribuye a él mismo, lo cual ya de por sí abre las puertas, ¿no? Porque el hecho de que él pudiera explicar los sueños, pero él deja claro que no es por su poder, despierta el interés en sus oyentes, en el copero, el panadero, el copero, es decir, bueno, acá hay algo especial, vemos el curso de los acontecimientos, lo vemos con el faraón. En ese sentido, José fue prudente, pero asertivo, ¿no? No hay que pasarse de asertivo, a veces algunos por ahí, ¿no? Hay que saber hasta dónde llegar, pero tampoco se quedó callado, digamos, ¿no? Él supo decir lo que tenía que decir en el momento que tenía que decirlo. Fue muy sabio José. Y bueno, cumplió ese rol que le permitió salvar la vida a mucha gente, como vamos a ver en las lecciones subsiguientes, o sea, las lecciones que siguen. Tenemos que ver esto, cómo esto va creciendo, ¿no? Sí, creo que vemos ahí, entre otras tantas cosas que vemos en José, lo vemos a José como un modelo de un misionero. Piensen que José no está testificando con un vecinito, digamos, con un compañero del trabajo, está testificando con la máxima autoridad política del mundo en su tiempo, ¿no? Y con el reino entero, ¿no? Y con el reino entero. Bueno, queridos amigos, el tiempo de despedirnos ha llegado. Estamos contentos de que ustedes hayan pasado este tiempo con nosotros. José tiene muchas lecciones para nuestra vida. Estudien la palabra del Señor con seguridad. Dios también quiere guiar nuestra vida, conducirnos. Hay veces tenemos que esperar un poquito, pero si nos ponemos en las manos del Señor, salvaremos vidas, seremos útiles para Él, y con seguridad al final de nuestra historia podemos también mirar cómo Dios ha guiado nuestro existir. Vamos a cerrar este momento agradeciendo a Roy por su presencia acá. Nos alegra muchísimo el tiempo que ha pasado, creo que sus comentarios han sido muy buenos, y también vamos a cerrar haciendo una oración que esperamos nos pueda bendecir a todos nosotros. Vamos a orar. Padre querido, gracias te damos por la vida, gracias por tu palabra, gracias por este momento de reflexión que tenemos y de meditación en tu palabra. Queremos, Señor, comunicarnos contigo, entrar en contacto contigo, recibir tu bendición, tener la seguridad de que nos acompañas, de que tú estás a nuestro lado, que conduces nuestra vida, y que aunque tal vez hay veces parece que nuestra vida tiene momentos difíciles, momentos complejos,
queremos tener la seguridad de que tú todavía estás conduciendo nuestra vida y que el final será un final bonito. Ayúdanos, Señor, a reflexionar en la historia de José para ver eso y para poder aplicarlo a nuestra existencia también. Bendice a las personas que están mirando este programa, acompáñalos a ellos, sé propicio a sus necesidades, responde a sus pedidos también. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Este fue su programa Diálogo Abierto. Nos vemos la próxima semana.